Uno de los temas candentes por estas horas en medio del Mundial y el furor naturalmente por la selección tiene que ver con el después justamente del Mundial. El después del Mundial dice que empezaría más fuerte la campaña electoral pensando en el 2015, que todos los que intentarán posicionarse van a querer instalarse para llegar a la línea de partida con mayores chances allá por marzo-abril del año próximo y en consecuencia saber si compiten en el tramo final o no. Pero al mismo tiempo es definitorio por la cuestión de los fondos buitres, por el contexto internacional y en términos económicos por si el gobierno puede o no revertir expectativas de esta economía que viene en caída y que finalmente preocupe mucho en términos de cuánto indicador uno encuentre a mano, no solo de los niveles de producción, sino también los niveles de empleo y, por cierto, también los niveles hasta inclusive en lo estrictamente financiero. Y está el capítulo gremial, que es un capítulo asociado a todas estas cuestiones. Está la idea de Moyano con Barrio Nuevo, que deslizó el propio Jerónimo Venegas, de volver a medidas de fuerza, es decir, aquellos núcleos duros del sindicalismo no kirchnerista que pugnarán seguramente por nuevos paros. Y ayer apareció en escena Eduardo Bussi, el titular de Federación Agraria Argentina, diciendo, mire, la verdad que así como están las cosas, en agosto vamos camino a una nueva protesta. Con lo cual se sumaría efectivamente en ese contexto el propio sector del campo. Y está Eduardo Bussi aquí con nosotros. Bussi, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Bueno, un gustazo, buen día. Lo mismo digo. ¿Está todo planificado para una medida de fuerza en agosto? A ver, no está planificado. Lo que yo estoy diciendo es que sobran motivos. Digo, ¿Las bases lo piden? Las condiciones del sector agropecuario, del interior, de la actividad comercial vinculada a lo agropecuario, la cuestión del empleo, la recesión que en el interior se explica a partir de la crisis del sector agropecuario, el destrato de este gobierno a la dirigencia agropecuaria. Ahí hay un tema no menor, o sea, Casamiquela y Capitanich eran parte de una oportunidad. Nosotros hemos tirado puentes. Allá por noviembre del año pasado. Fin de noviembre, diciembre, me acuerdo en la conferencia de la Unión Industrial, el 2 de diciembre, dijimos, Coqui, ¿no? Porque lo conocemos hace tiempo. Sí, déjeme, hay que hacer un cambio de paradigma, denme unos días, jefe de gabinete, oportunidad. Con Luis Miguel Echeverri estábamos ese día. Y se diluyó esa oportunidad. Y el gobierno sigue teniendo, respecto de la dirigencia tradicional agropecuaria de la mesa de enlace, revanchismo y resentimiento. Esta es su manera de actuar. Entonces recibe a cadenas, recibe a actores que están en las internas de las entidades, le monta operativos a través de Página 12 a los dirigentes, sea Echeverri o sea quien le habla. Usted lo dice por las denuncias sobre trabajo esclavo en los campos que Echeverri tiene en la provincia de Entre Ríos. Y lo que Echeverri me explica que no era trabajo esclavo, que eran ocupantes como los hay en muchos lugares, y que serán presentados de manera tal de que aparezca como un esclavista. Ocupantes, o sea, eran ocupas de... Son ocupantes, hay mucha gente en el interior que ocupan un rincón en alguna parte, tiene su ranchito, sus cabras. Digamos, son ocupantes a los cuales se le ha respetado su lugar y terminaron siendo ahora, aparentemente, según este operativo que hay, laburantes irregulares del estanciero oligarca Luis Miguel Echeverri. Digo, habría que ser un poco más serio en ese tipo de cosas, pero entonces, a la dirigencia agropecuaria montarle estas cosas, a Bussi decir que está a favor de que no haya transparencia de granos en el comercio de granos, que no haya transparencia en el comercio de granos, como sale en Telam hace minutos. Digo, entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno de la dirigencia agropecuaria? Operativo y destrato. ¿Cuál es la actitud del ministro Casamiquela? Recibir a cualquier salame que anda dando vuelta, menos a quienes tienen representatividad real. Esta sola cuestión ya es un motivo de conflicto. Agreguemos la verdad, la principal, la situación crítica por pérdida de competitividad, por problemas climáticos, por problemas de endeudamiento, por problemas donde no se ha atendido durante mucho tiempo economías regionales, por ganancias de los grupos concentrados respecto del precio final de los alimentos. Y ahí tenemos el tema lácteo. ¿Cuánto valen los quesos y los lácteos en la Argentina? Más que en Madrid, Londres o París. En términos comparativos. Sí, claro, valen más que en París. Y los productores reciben el precio de la leche como en Biafra. Esta es la situación que tenemos. ¿Cuánto se está pagando por litro de leche hoy en Tambo? Menos de 3 pesos. Menos. Menos de 3 pesos. El sachet de leche vale 9, 10 pesos al consumidor, el kilo de queso vale 100 pesos. Digo,
esos son los disparates que se le ha permitido a Carrefour, Coto, Libertad, Walmart y demás. Son los grandes ganadores, bajo el auspicio del secretario Guillermo Moreno y la continuidad del secretario actual. Digo, estos son los grupos que ganan, sí, claro. Entonces, estos hipermercados tienen de rehenes, inclusive a la Serenísima y a Sancor, ¿eh? No es que a veces los productores nos enojamos con la Serenísima, nos enojamos con Sancor porque no nos paga el precio que tiene que pagar. Y si esos son rehenes de los hipermercados. En ese sentido, ¿le sorprendió la foto de reaparición pública de Guillermo Moreno en Milán con el presidente de Carrefour Italia, al lado de Ider Peretti, el titular de la Confederación General Económica? Las dos cosas son absolutamente coherentes. El mismo Ider Peretti, que no sé cómo explica que se quedó, digamos, a ver, que administró 35 millones de pesos, que le sacó a unos cuantos para los inundados de La Plata y todavía no nunca dieron, se distribuyó esa plata. Nunca dieron una moneda, digo, es el mismo Peretti, y el mismo Guillermo Moreno, que es por lo pronto muy amigo, digámoslo así, de Carrefour y las grandes cadenas de hipermercados, como lo fue de las multinacionales de exportación. Entonces, todas las acciones le dieron beneficio a esos grupos concentrados, siempre en las acciones concretas. Los productores de alimentos, vemos la crisis del que produce, los costos que aumentan. Entonces, cuando uno ve productores que con soja de $500 la tonelada están endeudados y tienen en riesgo parte de su patrimonio, en Arequito, en Casilda, en Rafaela, digo, en Pergamino, cuando vemos que la Argentina podría, digamos, ingresar mucho más dólares por exportación de trigo y no tiene una estrategia productora de trigo, cuando vemos que se podría colocar carnes argentinas, pero se obstruyen y hasta cancelan permisos de exportación y no se cumple con la cuota Hilton, un corte de carne que no comemos los argentinos y que sí comen en Europa, y no se cumple la cuota Hilton. Cuando uno ve todo este destrato político y mala praxis en materia de política agropecuaria, lo que no podemos hacer, la dirigencia agropecuaria, es quedarnos brazos cruzados. Y no es que no trabajemos, la mesa de enlace trabaja, tuvo que ver con el Foro Convergencia Empresaria, tuvo que ver con armado de diagnóstico, de propuesta, cuánto invertimos. Muchas veces ese fulano de tal, una empresa, qué sé yo, amiga del gobierno, va a invertir 100 millones de dólares. Nosotros invertimos 300.000 millones de pesos por año. Lo hicimos en estudio con ACREA, mostramos qué significa el campo en la producción, los productores, el campo abstracto. Sí, digo, sí, como la entelequia, digamos. Que no me gusta usar, te soy honesto. Digamos, para la vida económica de la Argentina, y aún así no hay ningún tipo de ámbito donde discutir. Y la verdad, políticamente, en este momento, donde la presidenta va teniendo actitudes como esta de ayer, de decir que la justicia convalidó los golpes militares, qué sé yo, estas cosas tan extrañas de parte de la presidenta. Yo creo que en este proceso donde más se está dando lo electoral, se va a acelerar el proceso electoral, si hay alguien que le conviene aparecer dialogando, es a ellos, no a nosotros. Pero en realidad nosotros debemos seguir planteando esto y cuestionando las políticas que aplicaron. Y dando mensaje a los que quieran gobernar, nosotros deberíamos avanzar hacia un proceso de protesta, Paulino. Eso es lo que intento decir. Proceso de protesta que puede ser con volanteadas, que puede ser plegándose al paro de Moyano con... No, eso yo te lo anticipo ya, primicia absoluta. Digo, yo ayer le dije a Hugo y al Momo, digo, muchachos, cuenten con nosotros. O sea, ¿va a acompañar Federación Agraria el paro eventual? Estuvimos el 10 de abril y vamos a acompañar el que sea en el momento que lo... Ahora, ¿lo van a acompañar con movilización, sin movilización, en las rutas? Con presencia a la par de la dirigencia sindical, en esta alianza obrero-agropecuaria, cuestionando un modelo de ajuste, porque ellos están siendo parte del ajuste en el momento que los laburantes pagan ganancias, en el momento que sufren el proceso inflacionario, desde el momento que llevan 300.000 puestos de trabajo perdidos, lo que va del año. Según el CIPES, un centro de investigaciones vinculado a la Universidad Nacional de Córdoba, en los primeros 3 meses del año cayeron por debajo de la línea de pobreza la misma cantidad de argentinos que durante todo el 2013. ¿Tá? O sea, durante el 2013 hay 1,5 millones más de pobres en la Argentina, durante los primeros 3 meses de este año otro 1,5 millones más de pobres. Digo, eso, todo esto fruto de la devaluación. Devaluación, inflación, pérdida de laburo, digamos, deterioro de la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces, ¿cómo no vamos a estar a la par de los obreros si es nuestro mercado interno? A eso le vendemos la yerba, el azúcar, las carnes, la leche, va todo a ese mercado interno. Quizás es el aprendizaje del 2008 para ustedes, ¿no? Si a los laburantes le va mal, a nosotros nos va mal.
mal, Paulino. La soja va a Ámsterdam, pero la mayor parte de la producción agropecuaria va al mercado interno. Por lo tanto, espalda con el movimiento obrero. Algunas preguntas puntuales. La soja que va a Ámsterdam, digamos, sí, y que le dio un aumento de la recaudación duplicando en pesos lo que había recaudado el gobierno en junio del año pasado, por fruto de los derechos de exportación de todo el complejo sojero, digamos, según los indicadores de ayer de recaudación. ¿Esa soja todavía queda a cosechar en el campo entre un 15 y un 20 del área sembrado o no? Queda menos de eso, que llovió, se deterioró. Provincia de Buenos Aires tuvo un impacto muy grande, pero no es más de un 10 o un 15%. Lo que queda en soja es alrededor de un 60% del volumen, un poco que queda en el campo, muy poco. Ya está, ahora sí se está cosechando, de mala calidad porque es una oleaginosa, con humedad entran hongos, y cuando se entra ese proceso se va deteriorando la calidad de aceite, la calidad de proteína. Cuando se seca, se le quita la humedad, etcétera. Se arruina ese grano y pierde calidad y ya no tiene el mismo valor comercial. Primer problema, ¿alguien te reconoce eso en este país? Nosotros nos ponen siempre en la ventanilla pagar, en la ventanilla de ser asistido nunca. Bien, esa es una parte del problema, pero la situación sojera hoy del mediano grande productor es que lo que hace es atalonarse. Es decir, guarda ese volumen de grano, 60% de la cosecha, porque no confía en la economía, porque no tiene plan de inversión, porque en el 2002, 2003, 2006, 2007 inclusive, eso era parte del financiamiento de un departamento para estudiar en La Plata, en Río Cuarto, en Rosario, en los lugares donde hay comunidades universitarias. Entonces los productores, el departamento para el pibe, el departamento de fin de semana, la construcción, la liquidez sojera tenía mucho que ver con la construcción, con la industria automotriz, con la 4x4, que parecía que era pecado tener una 4x4, pero el campo consume porque no tiene camino y compra esa camioneta, y era dinamizador de la economía. Hoy ese productor no está comprando ni maquinaria agrícola ni departamento, el que tiene bajó liquidez, muy fuerte la inversión, digamos. Deja de invertir, en consecuencia deja de ser el motor de la actividad económica y se resguarda en defensa propia en el grano que tiene. Entonces, entramos segundo semestre donde el flujo de ingreso de dólares que sí tuvo el primer semestre, en enero presionando a los bancos, a las exportadoras, no sé qué, en febrero hasta ahora porque el productor vendió lo que tenía comprometido, pero de acá en adelante eso se va a ir deteniendo. Entonces, ¿tendrá problema la economía argentina? Bueno, deberían crear condiciones otra vez para que haya confianza, para que haya inversión, para que haya... Ese es un problema que tendrá que ver cómo lo resuelve Kicillof. Lo que está claro es que entramos en una fase de deterioro de reserva del Banco Central y evidentemente de enormes compromisos, que es lo que está asumiendo el país. Digamos, es una fase de un tiempo complicado. No se resuelve el problema inflacionario, sigue aumentando el combustible, este país funciona a partir del gasoil. 40% en lo que va del año, 6 sí, ajustes a partir de... Más lo del año, en un año aumentó casi el 100% el combustible. Menos mal que privatizamos YPF para, digamos, tener soberanía energética. Estatizamos, bien, estatizamos, estatizamos YPF. Bienvenido sea que se estatiza. El tema es que hoy YPF es la que aumenta más los combustibles. Pero lo que pasa es que ahora o va por tarifa o va por recursos generales, pero de algún lado hay que subsidiar YPF y quizás al ser propia, la estructura de costos tenga más valor que cuando venían los privados y le decían, este es mi valor. Sí, bueno, evidentemente YPF se tiene que financiar por algún lado y lo está haciendo con tarifa, ¿no? Sí, efectivamente. Porque además no puede ir al mercado financiero internacional, le está costando absorber plata acá. Ahora, ese problema, que podría también resolverse con recurso de impuesto a las ganancias de la actividad financiera, qué sé yo, a los plazos fijos, ¿no? a la tenencia de acciones, digo, todas esas actividades que están exentas, que podrían ir ¿Usted qué cree que hay que grabarla? Digamos? Yo creo que hay que grabarla y poner ahí un fondo de emergencia energética para la Argentina, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, YPF debe ser una prioridad soberana nacional. El problema es que termina con un acuerdo con Rockefeller y hasta con cláusula secreta. Entonces uno, la verdad, que se termina desconcertado con este gobierno. Sí, y a ver, ahora, y amparados bajo la jurisdicción norteamericana. De paso. Ante problemas eventuales futuros, quizás futuros gobiernos estén como este gobierno discutiendo por la jurisdicción que este gobierno determinó en el convenio con Chevron. Cláusulas que ni siquiera se conocen. Además. Es un disparate faraónico. Entonces, macanudo. Ahora, ese precio de combustible
es el combustible que carga el camionero cuando va a cargar el azúcar en Tucumán y la tiene que traer hasta Buenos Aires. ¿Cuánto se Eso es más flete. El costo del flete, porque ahí también hubo aparejado el aumento del peaje, el aumento de la paritaria de camioneros. El costo del flete del noroeste argentino hasta Buenos Aires o hasta los puertos de Rosario es más caro que llevar en un barco hasta Ámsterdam en la misma carga. Digo, esto es lo que nos está pasando. Entonces, tenemos un problema de competitividad serio que no se resuelve en 24 horas, porque los ramales ferroviarios no se reactivan, ni se reparan, ni se ponen en marcha con un decreto de la felicidad. Lo que no se hizo en una década no se puede hacer en 10 minutos. Pero claramente el aumento del costo del combustible es un cepo que tenemos ahí, que joroba, y que exige revisar cuánto hay de componente impositivo en el litro de combustible. Porque, a ver, está bien, la materia prima, toda la cuestión, que Repsol no quede, que YPF no quede desfinanciado, todo lo que se quiera, pero ¿cuánto hay en el litro de combustible? Bueno, que hay que empezar a 60% es impuesto, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos el gasoil a 12 pesos, en el aumento de los fletes y todo lo que esto conlleva en aumentos que finalmente se trasladan al consumidor en términos de aumento inflacionario, que debería empezar a revisarse sustituyendo, modificando la matriz impositiva. Y entonces hay que ver qué áreas están exentas de esto de la actividad financiera, por ejemplo, para empezar a aliviar las cuestiones que tienen que ver con la producción, el consumo, el consumidor, el impuesto a la ganancia a los laburantes, a la pyme. Nosotros pagamos impuesto a la ganancia sobre bases imponibles que tocó Machinea, pero que venían de caballo. Digo, una pyme paga 35% de ganancia en el mismo momento que gana 100.000 pesos por año. 100.000 pesos por año son 9.000 pesos por mes. Ahí la pyme ya está tributando 35%. Entonces, asfixiante la presión impositiva al conjunto de los laburantes de la pyme, y hay cuestiones claramente exentas que pueden seguir haciendo fenomenales negocios, Paulino. Ayer usted estuvo a 40 años de la muerte de Perón en los actos de homenaje que las 62 organizaciones peronistas llevaron adelante, con Venegas, con Moyano, etcétera. Son dirigentes que todavía no tienen definiciones sobre el futuro, digamos, en términos de candidatos, pero todos son peronistas, digamos. ¿Quién es el que mejor expresa los ideales justamente peronistas para el 2015? ¿Es Scioli? ¿Es Massa? ¿Es Randazzo dentro del oficialismo? Vaya pregunta la suya. Vos estás diciendo, vos me estás preguntando a qué me parece a mí o qué le parece a los muchachos. No, a ver, vos hablas con Moyano y viste que uno los ve que tiene más experiencia, ¿no? El momo, todo eso, fuman ante una garrafa y no explota, o sea que son todos rápidos. Y todo eso te dice, no hay que apurarse, ¿no? No hay que apurarse. Y me parece, yo mientras... Barrio Nuevo le gusta claramente de la Sota, pero es una elección personal. Su esposa está con el masismo, la Camaño. Sí, eso, el Barrio Nuevo siempre va a operar para alguien, ese es su estilo. Pero el sindicalismo dice no hay que apurarse. A mí me parece que habrá que ver, yo no puedo dar opinión hasta el 1 de octubre, que termine, cuando deje de ser presidente de la Federación Agraria. Después de 14 años, ¿no? Después de 14 años. O sea, en la Federación Agraria, que es una organización plural, los hay socialistas, radicales, peronistas, y uno debe representar al conjunto. Entonces no está bien embanderar. A partir de octubre, yo vengo de genes peronistas, mi viejo y mi vieja eran peronistas, uno viene de esa historia y no me veo en otro lugar que no sea por fuera del peronismo. Habrá que ver quién con vocación frentista, amplia, interprete o represente lo que yo espero que signifique un proceso de ordenamiento, un proceso de pacificación, un proceso de diálogo, inspirado yo creo que en lo que el mensaje que nos deja el Papa Francisco. Papa Francisco creo que hoy está haciendo el modelo de apertura, el modelo de diálogo, el modelo de conciliación, y yo creo que cualquier político en la Argentina que pretenda suceder este tiempo de antinomia, este tiempo de amigo-enemigo, este tiempo de blanco-negro, este tiempo tan desquiciado que estamos viviendo, en términos políticos, me parece que inspirado en el ejemplo del Papa Francisco debe ser la etapa de la reconciliación, de la amplitud, del diálogo, y de resolver y corregir asimetrías. Yo tengo una base, una beta de representación agropecuaria, y tener que estar con aquellos que defiendan a los pequeños y medianos productores en su lugar. O sea, aquella expresión política que se comprometa con sostener a los chacareros y que no siga amontonando gente en esta ciudad. A ver, Paulino, a 100 kilómetros del obelisco,
hay 17 millones de personas. 17 millones de personas que cuando uno va al partido Moreno, de Berazategui, yo una vez estaba en el partido Moreno, en la municipalidad, en la época teníamos con Andrés Arregui, que era el intendente, teníamos una buena relación, y vos escuchabas los tonos de Sáenz Peña Chaco, de Clorinda Formosa. La famosa migración interna que termina acumulando el bolsón de pobreza muchas veces del conurbano. La tonada santiagueña, ¿no? O sea, hay más santiagueños, si te descuidas, en el conurbano que Santiago del Estero. El partido Moreno tiene 450.000 habitantes. La provincia de La Pampa tiene 300.000. Toda una provincia tiene 300.000 habitantes. Y el partido Moreno tiene 450.000. Digo, este país es un desquicio. Lo agropecuario, el trabajo rural, la promoción industrial sobre la base de la materia prima agropecuaria industrializada en las provincias, tiene que ser la base de otro modelo agropecuario. A quien se comprometa a hacer eso, yo le voy a dar una mano. Bueno, ¿pero usted se ve gobernador o se ve en un cargo legislativo en el 2015? ¿Tiene apetitos políticos de participación, etcétera? Estaría bueno estar en un cargo legislativo, no de gobernador, sinceramente, porque para eso hay que tener equipo, hay que tener una preparación. Ahora, en un cargo legislativo que permita después, poder timonear gestiones con quienes gobiernen, abrir puertas de un ministro de Economía, ayudar a nuestros productores. Yo tengo mi compromiso principal con los productores y con el interior. Digo, yo soy eso. El día que deje de ser eso, no tiene razón de ser mi participación en nada. Entonces, si están en un cargo legislativo, contribuyendo en lo legislativo, pero operando y actuando en favor de abriendo puertas de un gobierno para los productores que uno representa, ese es el escenario que más me gustaría. ¿Mejor hiperministro del gobierno nacional? ¿Actualmente? Sí. Rápidamente, a ver, el de Ciencia y Tecnología es un buen ministro. Lino Barañao. Lino Barañao. Que articula lo público y privado casi permanente. Sí, y tiene a su cargo el CONICET, y tiene a su cargo una cantidad de cosas. Me parece que es una figura que no tiene perfil alto, pero es un buen ministro para poner las cosas en su lugar. Y después, a mí me desilusionó mucho Capitanich. Todo chamullo, pero a la hora de gestionar, me parece que está dejando mucho que desear. El caso Vudú lo pone frente a una situación en donde, como dice Pampuro, debería pedir licencia. Como dicen eso lo dice Pampuro o lo dice Scioli. Bueno, por lo pronto lo dijo Pampuro. Algunos dicen que habla por Scioli. Otros dicen que habla por el peronismo, porque pedir licencia le evita al peronismo en el Congreso discutir con la oposición permanentemente si es plausible la realización de un juicio político o no, o la creación de una comisión investigadora, como sucedió con Macri en la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, cuando fue procesado por la causa de escuchas ilegales, etc. Sí. Ahora, Vudú, a mí me da la impresión que, he estado viendo mucho a las distintas fuerzas políticas que están planteando juicio político, me parece que corresponde que avance, porque eso es saludable. El problema es adentro del palacio, de esas cosas palaciegas, ¿qué consecuencia puede tener para el poder íntimo del kirchnerismo? ¿Qué consecuencia si a Vudú se lo llevan puesto a quien arrastra? Digo, esa es una incógnita muy grande. Ahora, que sería saludable que la persona más sospechada de corrupción, que además está en un procesamiento, ya no es una simple denuncia. Plena prueba que la justicia tiene sobre él y sobre la cual va a indagar una vez más el viernes. Es saludable, acordémonos de Collor de Mello, fue en Brasil, ¿no? Sí, claro, 91 creo. Claro, Collor de Mello, presidente era, Bueno, hoy Sarkozy, el expresidente de Francia, está preso. Bien, Sarkozy, digo, eso es saludable para la democracia. Tráfico de influencias. Correcto, entonces, eso es saludable para la democracia, hasta para el propio cristinismo, si quiere, dice, mire, cuestiones ejemplificadoras. Por eso que esa propuesta de la CONADEP de la corrupción... Le gusta. Y claro, es algo que toda la fuerza política que lleguen o que tengan aspiraciones... Para depurar y llevar a la justicia. Y oportunidad, porque a ver, la Argentina que viene, con los problemas económicos que va a haber, con la cantidad de millones de excluidos que hay, es decir, el país con inclusión. ¿Qué inclusión? Hay 13,5 millones de pobres. Hay una cantidad enorme, infinita de argentinos que viven y es necesario y no se puede cortar de un día para otro, de la asistencia y de los planes jefe y jefa y de toda esta cuestión.
Digo, la Argentina que viene es una Argentina con dificultad, Ahora, con déficit energético, con problemas en la economía. Lo que necesita es tener una clase política ejemplar. Y eso implica reconocer todos los problemas de... ¿La Presidente no tiene ejemplaridad para usted? No, no porque, a ver, en cada acto sigue protegiendo a este señor Vudú. Y me parece que o no lo reconoce, no lo asume, no habla de ello, y de algún modo le permitió que lo saque a bolsa, a escobazo, a Rigui, permitió cosas que las permite Rívolo, ella, ¿no? El fiscal Rívolo, también, y el juez de la causa Rafeca. ¿Y Campagnoli? Bueno, ese es un leading case, ¿no? De cara al próximo viernes o al próximo lunes. Sí. Más temprano que tarde se va a tener que definir respecto a si es echado o si es repuesto. A ver, entonces, la presidenta debería dar una medida ejemplificadora. La política le debe dar a la sociedad argentina un compromiso de que tiene que haber manos limpias. Respecto a la causa de los fondos buitres, ahí se hizo una especie de, yo diría, cobijo muy fuerte hasta con sectores de la oposición para defender la postura argentina. Hay una negociación en marcha el próximo lunes, etcétera. ¿Qué está viendo? Lo que se está viendo, a mí me parece que los fondos buitres terminan siendo la consecuencia de algo que no se abordó hace años atrás. Se llevó demasiado en el tiempo. Me parece que lo que hay es una negociación no expresa, secreta o algo por el estilo, depositarle una plata que se podría estar aplicando ahí. Y me parece que por la salud de la economía, de la perspectiva para adelante, hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Evitar el default, digamos. Evitar el default, pero con participación parlamentaria. O sea, con el Congreso, no sin el Congreso. No, pero esto es con el Congreso, es una cuestión soberana, es una cuestión es una política de Estado. Como el acuerdo con el Club de París, ¿usted cree que debía haber ido al Congreso? Aunque hagan valer la mayoría, pero por lo menos que el Congreso esté involucrado, esté debatiendo, digamos, una decisión de política de Estado, que tiene que ver con que inclusive se comprometan gestiones futuras, no puede hacerse de manera individual, aislada, por decreto. Digo, no debe ser una acción del Poder Ejecutivo, tiene que ser una acción con la validación del Congreso de la Nación. Y seguramente en la fuerza política van a encontrar, las que están ahí representadas, digamos, una actitud de colaboración por resolver este problema, despejar default futuro, saber a qué nos comprometemos, saber cuánto se necesita, digamos, producir y presupuestar a esta altura del campeonato, donde lamentablemente la Argentina, y con distintos actores, en lugar de revisar cómo venía esa deuda, y ir a fondo, porque cuánta de esa deuda se contrajo en tiempo de dictadura, cuánto es legal e ilegal. Debió haberse hecho ese trabajo. Eso ya lamentablemente no se hizo. Entonces, decir, bueno, ¿a qué nos vamos a tener? ¿A qué nos comprometemos como país? ¿Qué cosas vamos a cumplir? Tenemos que volver a ser serios. Esto implica niveles de responsabilidad y de seriedad que impliquen también después niveles de inversión en la Argentina que permitan los procesos de crecimiento. Puse 2 o 3 preguntas finales. La primera, usted tiene campo, ¿no? Pedacito que dejó mi viejo, en J.B. Molina, sur de Santa Fe. ¿Dónde vive usted? Exactamente, pueblito de... ¿Y ahí lo siembra? Sí, sembramos soja y tengo un invernadero de cerdo. O sea, soja y cerdo, lo que hace soja y cerdo, sí señor. ¿Sí? 55 hectáreas lo que dejó mi viejo en el sur de J.B. Molina, es un pueblo que está a 40 kilómetros de Villa Constitución. Cerquita de Alcorta, donde se produjo el grito. A 60 kilómetros de Alcorta, ahí bien corazón gringo, ¿no? Pueblo de 8 cuadras por 4 cuadras, es un pueblo de primera porque... Poco más de 100 habitantes. No, 1500 tenemos, somos unos cuantos. Pusiste la segunda y se termina, ¿viste? El pueblo, por eso es un pueblo de primera. Yo le decía a una amiga hace poco, digo, mira, es un barrio privado de cloacas, privado de energía, privado de ¿No gas. ¿Tienen luz eléctrica? No, luz eléctrica sí. ¿Gas? Gas no, hermano, lo que es son garrafas. Por eso el gas en los pueblos, claro, no es el gas urbano. ¿Cuánto paga la garrafa?
La garrafa, no, yo compro tubos de 45 kilos que en este momento están a cerca de 400 pesos cada uno. O sea que la garrafa de 10 proporcionalmente está en unos 80 pesos. Más o menos, sí. La garrafa de 10 no se compran los tubos de 45 kilos. Se conecta ese tubo y es como si tuviera gas, pero después hay que ir y 400. ¿Y eso cuánto dura? Ese tubo. Y ese tubo dura, si pone calefacción, termotanque, esa cosa, te dura 15 días con suerte. ¿Estamos? O sea que usted para tener gas en invierno, 800 mangos por pesos. mes, 800 mangos por mes, y administrando la calefacción, una calefacción que no sea central, digamos, como en los edificios de Buenos Aires. Claro, o sea, termotanque, cocina y un escabe que tenga en las habitaciones, qué sé yo, la tardecita, administrándolo. Si pones a funcionar el gas como se pone en la ciudad, en los pueblos no baja de 1.000 pesos por mes de gas. Y entre soja y chanchos. Lo rentable está en la soja y lo rentable está, sí, los subsidiados son los chanchos, porque el precio del cerdo está vinculado al precio del novillo. Si el novillo vale el cerdo. Si entra mucho chancho de Brasil y qué sé yo, el precio del cerdo baja. Si el consumo se va deteriorando, el precio del cerdo baja. El precio del cerdo está atado al precio del maíz. Cuando el precio del maíz no alcanza a cubrir, o mejor dicho, cuando el precio del cerdo no cubre no menos de 10 kilos de maíz por cada kilo de cerdo, ya empieza a tener problemas. Pero el problema principal que estamos teniendo ahora, los productores de alimentos, de carne, es que los carniceros te dicen, bajó al 50% el consumo de carne. Esto es lo que está pasando. La gente está comiendo arroz, carne, pasta. Más pasta, más fideo, más otras cosas. Más está economizando en la comida. Sí, señor. Y está reemplazando lo caro por lo barato. Nosotros tenemos una cooperativa de carnes alternativas que armó la Federación Agraria, donde compramos los cerdos a los socios de la Federación Agraria, atendemos carnicerías de Rosario, y los carniceros de Rosario te dicen, bajó al 50% el consumo. Esta mañana entraba a Canal Rural, acá, me encuentro un carnicero enfrente, me dice, bajó la mitad el consumo. Los proveedores te quieren dejar la carne y ¿qué hago si no la vendo? Correcto. ¿Me explico? Lo último, ¿qué quiere hacer el gobierno con el mercado de granos, cree usted? Habían inventado este asunto de la Comisión de Valores, que yo creo que es una interna entre Banoli y Echegaray, ¿no? Así, donde el manejo del grano y la información sobre digamos, la cotización y los negocios de grano pasa por la Comisión Nacional de Valores, y le sacan o deterioran ese nivel de información que pueda tener Echegaray, que de hecho lo tiene de todos modos. A ver, como instrumento que trate de reflejar el precio de todas las operaciones, no está mal, digamos. Ahora, si nosotros que somos de defender la Junta Nacional de Granos, nos preguntan, decimos, a ver, no será la vieja Junta de Granos, pero una moderna, alguna cosa nueva, moderna, con el Estado, los consumidores, las bolsas de cereales y las entidades de productores en un ente que diga, a ver, cuántos son las operaciones de granos, se registran todas, se asignan cupos, se prevén reservas para el mercado interno en trigo, que es lo que vamos a consumir, se interviene cuando hay que intervenir con fondos, decir, bueno, a ver, voy a poner un precio sostén a determinada cuestión, porque quiero defender el precio de los productores. Un ente de esta naturaleza, que no se deberá llamar Junta de Grano, nosotros le llamamos Agencia Federal de Estímulo y Promoción Agropecuaria, una agencia de intervención y transparencia de los mercados de grano. Esto tiene proyecto de ley, lo presentó en su momento el diputado, el mandato cumplido, Orsolini, el Chito Forte, que era nuestro, ahora lo presentó el diputado Barcheta, está en el Congreso de la Nación. Digo, no es con la Comisión Nacional de Valores, es con una cosa en serio, superadora, que además le ponga el cascabel al gato de las multinacionales de exportación, grande beneficiaria de Guillermo Moreno. Se quedaron con 7.000 millones de dólares de ganancias adicionales en el comercio de trigo cuando cerraban exportaciones, abrían exportaciones. Las cerraban, la multinacional compraba. Después le daban los cupos y ganaban. Se llevaron en 5 o 6 años miles de millones de dólares. Vale la pena decir que cuando cerraban la exportación el productor no podía vender, entonces compraba barato. Vendía barato, le vendía barato a la exportadora. Y después la exportadora vendía caro cuando abrían las exportaciones a precio dólar. Le daban los cupos a las exportadoras y estas vendían en el mercado internacional en dólares. Y se quedaban con una diferencia faraónica. Esto es lo que hicieron. ¿Por qué no? Ahora la Comisión Nacional de Valores va a controlar. Sí, está bien que controle, mejor, pero ¿por qué no vamos por un organismo que le ponga límite a la ganancia a estos grupos
digamos, claramente socio del gobierno kirchnerista. Eduardo Bussi, gracias por este rato en la mañana. Muy gentil. Gracias a usted, jefe. Da gusto hablar porque vos me dejás hablar y yo soy hablador, ¿viste? Así que... No hay peronista que no hable. Bueno. Solo la organización me echa el tiempo. No, hay una que me gustaba más. Seamos todos artífices de un destino común y jamás instrumento de la ambición de nadie. Esa estaba buena, ¿no? Eduardo Bussi. Ya volvemos.